En el tercer año de nuestro compromiso, la declaración pública de amor de Marco a su exnovia se volvió viral. Esta vez, no hice ningún comunicado. Renuncié a mi puesto directivo en el Grupo F. Guardé las joyas que me había regalado la familia de Marco y le dije con calma: rompamos el compromiso. Él me sonrió con burla. ¿Una retirada estratégica? Te lo advierto, no fui a la fiesta de compromiso. Y para la boda, veré si tengo ganas de ir. Después de todo, por esas acciones familiares eres capaz de aguantarlo todo, ¿no? Capítulo 1. En cuanto entré al Grupo F, las conversaciones en la oficina se detuvieron de golpe, a pesar de la migraña que me había dejado una noche sin dormir. Sentí de inmediato las miradas disimuladas, mezcla de compasión y burla. Apenas crucé la puerta de mi oficina, empezaron los murmullos. La voz de la nueva pasante, indignada, sobresalía del resto. Marco es un descarado. Tiene una prometida tan increíble como Roma y aún así. Otro escándalo de Marco. Durante estos 3 años, cada vez que sus rumores explotaban, él nunca daba la cara. Siempre era yo quien debía enfrentar a los medios. El Grupo F tiene un equipo especializado en gestión de crisis, capaz de avisarme antes de que las cosas se salieran de control. Después de tanto tiempo, incluso las oleadas de odio en línea ya no me afectaban. Esas miradas, de burla o de lástima, se habían vuelto parte del paisaje. Los internautas me describían así: ella está locamente enamorada. El mejor currículum para la esposa perfecta. Me froté las sienes, bloqueando el ruido, y asentí al hombre alto que esperaba junto a mi escritorio. Empecemos, Ángelo. Hoy era mi último día. Solo quedaba cerrar los pendientes antes de poner fin oficialmente a mi etapa en el Grupo F. Ángelo ordenó los documentos, pero no se marchó como de costumbre. Era mestizo, con unos profundos ojos azules que se clavaron en mí. De repente, preguntó: ¿por qué renuncias? ¿De verdad vas a casarte con él después de todo? Capítulo 2. Ángelo había sido mi asistente durante 3 años. Y era la primera vez que se atrevía a entrometerse en mi vida privada. Incliné ligeramente la cabeza, confundida. Él levantó su teléfono. En la pantalla se veía un video de mi prometido Marco y la actriz en ascenso Amelia. En una entrevista tras el final de su rodaje, ambos se veían demasiado cercanos, bromeando y provocándose con complicidad. No veía a Marco sonreír así, tan relajado, tan auténtico, desde que tenía 18 años, cuando se peleó con su familia por querer ser actor. El reportero le preguntó cuál fue su primera impresión de Amelia. Marco inclinó la cabeza, con una leve sonrisa, viva, libre. El rostro luminoso de Amelia se tiñó de rojo. Su sonrisa radiante se volvió tímida. Entonces lo noté. Colgando de su teléfono había un dije con forma de copo de nieve, rodeado de diamantes finamente tallados, el mismo que yo le había regalado a Marco por su cumpleaños. El reportero insistió: ¿qué tipo de persona le gusta, Marco? Él hizo una pausa, su sonrisa se desvaneció, y dijo con voz fría: detesto a los que viven atados a las reglas, los que se conforman con ser perros obedientes. El reportero se rió. Entonces, parece que Amelia es justo lo contrario, ¿no? Dicen que estudiaron juntos en la secundaria. ¿Ella es su tipo ideal? Yo ya sabía la respuesta. Un segundo después, Marco respondió sin titubear: lo es. Desde que tenía 18 años, los comentarios en vivo estallaron. Una avalancha de corazones rosas y "los amo juntos" inundó la pantalla. Entre todo el entusiasmo, un comentario en negro apareció: pero Marco no tiene una prometida. De inmediato, los fans lo defendieron. Ni siquiera hay anillo. Además, no fue a la fiesta de compromiso. Llevan años comprometidos sin boda ni interacción. Puro marketing. ¿Todavía creen en matrimonios arreglados? Eso murió con la dinastía In. El siguiente clip mostraba fotos nocturnas de ambos saliendo de un bar, y rumores de que pasaron la noche juntos en un hotel. Le devolví el teléfono a Ángelo con calma. Redacta un comunicado para anular el compromiso. Al principio, pensaba escribirlo yo misma, para ponerle un cierre digno a esos 3 años, pero ya no tenía sentido. Era la primera vez que dejaba que otro manejara algo relacionado con Marco. Los ojos de Ángelo se agrandaron. Su voz normalmente firme tembló un poco. De acuerdo. Observé su figura alta mientras salía apresurado de la oficina. Para alguien tan reservado y eficiente. Su reacción me sorprendió. Un dolor punzante atravesó mis sienes. Presioné con los dedos, sintiendo como años de agotamiento reprimido me pesaban de golpe. Pero aún no había terminado. Quedaba un último paso. Capítulo 3. Me despertó el sonido de los pasos de Marco. Había esperado tanto tiempo en el sofá que, sin darme cuenta, me quedé dormida. Al abrir los ojos, su rostro estaba muy cerca.
tan cerca que pude sentir el leve roce del aire que movían sus pestañas al parpadear. Cuando vio que me había despertado, retrocedió un par de pasos, frunció el ceño, y aquellos ojos suyos, antes cálidos y encantadores, ahora estaban fríos y distantes, sin rastro de la ternura que había mostrado en la entrevista. ¿Querías algo de mí? Todavía olía a alcohol, llevaba la camisa desabotonada, y en el cuello se notaba una mancha de lápiz labial. En la clavícula, una marca rojiza insinuaba demasiado. Aparté la vista, y mi voz sonó tranquila. Marco, tenemos que hablar. Él soltó una risa sarcástica. ¿Otra vez vienes a convencerme de parte de mi madre? Ni lo sueñes. No me interesa heredar el grupo F. ¿No le basta con tenerte a ti como marioneta? Mónica aprobó mi renuncia, respondí. Su mano se detuvo a medio camino al desabrochar el puño de la camisa. Su expresión se tensó, impaciente. ¿Renuncia? ¿Y eso qué? ¿Ahora quiere que te cases conmigo? ¿Se dio cuenta de que ya no puede manipularme y por eso te manda a vigilarme? Repetí lo que le había dicho muchas veces, con la misma serenidad. Mónica está ocupada, no tiene tiempo para meterse contigo. Era la verdad. La familia de Marco se dedicaba a negocios industriales. Un mundo completamente ajeno al del espectáculo. Marco nunca estudió actuación de manera formal. Su dominio de la pantalla se debía, en gran parte, a su rostro, pero en ese medio, las trampas y los juegos de poder eran el pan de cada día. Cuando empezó su carrera, se topó con 1000 obstáculos. Tal como en la secundaria, cuando me culpó de contarle a su madre su rutina, Marco seguía convencido de que era ella quien mandaba gente para dificultarle las cosas. Sacudió la cabeza con fastidio, como espantando una mosca molesta. Si no fuera por la última voluntad de mi abuela, jamás me habría comprometido contigo. Estoy en el mejor momento de mi carrera. No tengo tiempo para una boda. Avísame la fecha y el lugar, y si tengo ganas, quizá aparezca. Sus labios delgados se curvaron en una sonrisa burlona. Después de todo, por las acciones del grupo F, tú eres capaz de soportarlo todo, ¿verdad? Capítulo 4. El grupo F fue fundado por la abuela de Marco y, más tarde, heredado por su madre, Mónica. Cuando Mónica asumió completamente el control, se volcó en los negocios. Y por eso Marco fue criado por su abuela. Hace 12 años, en un día lluvioso, mi padre biológico volvió a casa después de pasar 2 días y 2 noches apostando. Tenía los ojos inyectados en sangre y un cinturón en la mano, exigiendo el último dinero que mi madre me había dejado. Si se lo daba, no tendríamos para comer. Si no se lo daba, probablemente me mataría a golpes. Yo no quería morir, quería comer. Quería seguir estudiando, así que corrí, sin mirar atrás, bajo la lluvia torrencial. Ni siquiera noté que había irrumpido en la carretera. Si el chofer de la familia de Marco no hubiera frenado a tiempo, seguro habría muerto allí mismo. Caí al suelo. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salírseme del pecho. Las lágrimas, la lluvia y las luces de los autos se mezclaban en un resplandor borroso, y el rugido del tráfico retumbaba en mis oídos. Entonces, unas manos cálidas me levantaron del suelo. Sujetándome con cuidado, un pañuelo suave limpió el barro de mi cara. Cuando abrí los ojos, vi los ojos oscuros y preocupados de un joven Marco. Roma, ¿estás bien? Detrás de él, mi padre ya había sido reducido por el chofer. Su rostro sin afeitar estaba aplastado contra el pavimento empapado, y sus ojos rebosaban odio mientras seguía maldiciendo. Asustada, me desmayé en los brazos de Marco. Cuando desperté, estaba en una habitación de hospital. Marco estaba sentado junto a mi cama. Su cabello húmedo le caía sobre la frente pálida, y las ojeras bajo sus ojos delataban el cansancio. Jugaba distraído con una manzana. Cuando notó que había abierto los ojos, me sonrió, una sonrisa traviesa, casi insolente. Hola, número 1, soy Marco. Tomó un cuchillo y empezó a pelar la manzana. No te preocupes, no te preocupes. Ese padre tuyo ya está en manos de la policía. Le di las gracias en voz baja, y no pude evitar preguntar, ¿me conoces? La manzana quedó hecha un desastre, así que la tiró con un gesto despreocupado. Después volvió a sonreírme. La chica genio del instituto número 1. ¿Quién no te conoce? Aquel joven criado entre lujos. Probablemente nunca había estado tan cerca de la miseria como esa noche. Cuando más tarde le ofrecí devolverle el dinero, me lo negó de inmediato. Su mirada no tenía arrogancia, sino pura compasión. Tu padre no es un ser humano, ya que me crucé contigo. Ahora es asunto mío. No te preocupes. En mi casa el dinero no falta. Esa misma noche, fue a pedirle a Mónica que me adoptara. Por supuesto, Mónica rechazó aquella idea absurda.
Pero la abuela enferma de Marco intervino. Dijo que la casa estaba demasiado vacía. Y como Marco tenía malas notas, permitió que me mudara con ellos, a cambio de que yo le diera clases a Marco. Y así fue como entré en la familia de Marco. Capítulo 5. Durante los 2 primeros años, Marco me trató como a una hermana menor. Siempre me traía dulces raros del extranjero o cositas brillantes que pensaba que a las chicas nos gustaban. Una vez agitó frente a mí una pulsera de copos de nieve que había comprado saltándose clases, tratando de hacerme decirle, hermano mayor. Tardé un buen rato, incómoda. Y al final solo dije, Marco. Él suspiró resignado. Roma, qué tacaña eres. A Mónica al principio no le interesaba mucho mi existencia. Estaba demasiado ocupada peleando por el poder dentro de la empresa. Y apenas coincidíamos, hasta que mis trofeos de concursos llenaron por completo una habitación. Su mirada cambió entonces. Pasó de la indiferencia a la satisfacción. Comenzó a llamarme a su despacho para examinarme. Me contrató entrenadores privados, y me envió a competir al extranjero. Durante los 4 años de universidad, trabajé por rotación en todos los departamentos del Grupo F, aprendiendo cada área de la empresa. Tras el compromiso, Mónica decidió que ingresara oficialmente en la directiva. En calidad de prometida de Marco, la relación entre Marco y su madre siempre fue mala. Aparte de compartir la misma belleza, no se parecían en nada. Él se escapaba de clases, peleaba, se enamoraba con facilidad, no mostraba ningún interés por los negocios, y llegó a declarar que se iría con Amelia a probar suerte en el mundo del espectáculo. Durante su adolescencia, cuanto más crecía Marco, peor se llevaban, hasta que, tras una fuerte discusión, Mónica le gritó, ¿no puede ser la mitad de sensato que Roma? Y salió dando un portazo. Marco me miró con frialdad, mientras yo, torpe, intentaba consolarlo. De pronto dijo, ¿eres su perra? Me quedé helada. ¿Por qué haces todo lo que ella dice? Te ordena estudiar algo y tú lo haces. Día y noche, como un robot. Solo para llevarle trofeos y presumir. ¿Tienes voluntad propia? ¿Sabes qué te gusta? ¿Qué quieres tú? Yo fui quien te trajo a esta casa. Pero elegiste ponerte de su lado. Su mirada se volvió gélida. Roma, por mucho que te esfuerces, ella nunca te dará acciones. Más tarde supe que a su alrededor corrían rumores, que Mónica me cuidaba tanto solo porque su hijo era un fracaso. Y estaba buscando a una nueva heredera. A los ojos de Marco, mi esfuerzo y mis logros eran prueba de mi ambición por su herencia. Abrí la boca débilmente. No es cierto. Palabras frágiles, vacías. Pero, ¿qué otra cosa podía ofrecer? Solo era una chica becada, no parte de la familia. Más allá de mis notas y mi obediencia, no tenía nada con que devolverle su ayuda. Entonces Marco se inclinó hacia mí. Sentí el aroma amaderado de su perfume. Mañana correremos en moto por la colina trasera. Si quieres que te crea, ven. Si vas, te creeré. Sabía perfectamente que al día siguiente tenía una competencia importante. Una que Mónica valoraba mucho. Incluso había cambiado a mis profesores para prepararme. Al día siguiente, fui a la competencia. Terminé antes de tiempo. Y al salir vi en mi teléfono una noticia urgente. El circuito ilegal de motocross de la colina trasera ha sido clausurado permanentemente. En ese momento llegó un mensaje de Marco. Con razón mi madre lo sabe todo. Tú fuiste quien le contó lo de Amelia y las clases. Eres una soplona. Le respondí no. Pero apareció un signo de exclamación rojo. Mensaje bloqueado. Cuando la sospecha se instala. Ya es una condena. Nunca tuvo intención de escucharme. Apagué el móvil. Mi mente se quedó en blanco. Pero no me arrepentí. No podía permitir que Marco sufriera ningún accidente. Ni siquiera una posibilidad remota. Desde entonces, Marco me clasificó definitivamente como parte de la familia que lo oprimía. Convencional, precavida, sumisa. El polo opuesto de su primer amor, Amelia. Amelia era atrevida y deslumbrante. Una belleza que, aún en la secundaria, había interpretado un papel secundario en una película de Hollywood. Luego se quedó en el extranjero para estudiar. Y solo entonces rompieron. Si no hubiera sido por el último deseo de su abuela, que los 2 niños que más amaba permanecieran siempre juntos, ni aunque el mundo quedara reducido a Marco y a mí, él habría aceptado comprometerse conmigo. En la fiesta de compromiso, Marco ni siquiera apareció. Solo se presentó ante su abuela. Con una sonrisa rígida y forzada. Los anillos los compró Mónica. Ambos quedaron conmigo. Durante 3 años. Una obra de un solo actor. Marco nunca preguntó por ellos. En su testamento, la abuela me dejó el 5% de las acciones del Grupo F, con la condición de que me casara con Marco.
Eso, tal vez, solo reforzó su idea de que yo codiciaba la fortuna familiar, pero ya no me importaba lo que pensara, porque hoy, todo terminaría. Capítulo 6. Toqué la leve marca en mi dedo. Hasta esa huella me pareció una burla. Exhalé despacio. No es una boda, Marco. Es la disolución del compromiso. La lista y las joyas están en el dormitorio. Puedes revisarlas. Sobre la mesita de noche había 2 anillos de compromiso, sujetando una lista de bienes, las joyas que la abuela de Marco me había regalado. No quería nada de eso. Marco se detuvo un momento, arrojó la chaqueta al sofá y frunció el ceño. No creas que no sé que también estudiaste psicología en la universidad. ¿Ahora vas a usarla conmigo? ¿Retroceder para avanzar? Se frotó el entrecejo con fastidio. Bien, aún ni siquiera nos casamos, y ya empiezas a hablar de repartir bienes. Dime entonces, ¿cómo piensas pagar todo lo que mi familia ha invertido en ti? Esa cuenta ya la había saldado, con Mónica, cuando Mónica leyó mi carta de renuncia. Guardó silencio durante un largo rato, sacó un cigarrillo de menta de su elegante estuche plateado. Y yo, en silencio, le encendí fuego. La mitad del cigarrillo se consumió antes de que hablara. Tuvo los últimos días confusos. Y fuiste tú quien estuvo a su lado hasta el final. El grupo F se transformó con éxito. Las ganancias se triplicaron. Gran parte de eso es mérito tuyo, sin ti cuidando de Marco. Yo no habría podido concentrarme en la empresa todos estos años. Inhaló suavemente y soltó el humo con un suspiro. Roma. Ese chico es demasiado joven, no sabe valorar a nadie. Sonreí con calma. Sin usted, no existiría la persona que soy hoy. Mónica suspiró. Su mirada, normalmente afilada, se suavizó entre la neblina del humo. ¿Ya decidiste a dónde irás ahora? Pensé en las montañas nevadas, en la adrenalina de escalar. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, una especie de alivio. Sí, ya lo decidí. Mónica terminó el cigarrillo. Aplastó la colilla en el cenicero. Por primera vez, la severa presidenta mostró un rostro sereno. Me dio una suave palmadita en la mano. Recuerda venir a visitarnos. Esta también es tu casa. Capítulo 7. No quería perder más tiempo hablando con Marco. Me puse de pie, dispuesta a marcharme, pero de pronto, Marco me sujetó la muñeca. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Y en su gesto percibí, sorprendentemente, una leve tensión. ¿A dónde vas? Echó un vistazo al salón. Al no ver ninguna maleta, exhaló un suspiro tranquilo. Solo falta una cosa, dije con calma. Esa copo de nieve, ¿podrías devolvérmelo? Durante todos estos años, la mayoría de los regalos que le di a Marco acabaron olvidados, tirados sin siquiera mirarlos. Solo aquel pequeño colgante de copo de nieve permanecía, enganchado a su teléfono. Quizá olvidado, quizá demasiado insignificante como para quitarlo, a juzgar por todas sus relaciones y escándalos. Marco tenía 1000 maneras de conquistar a Amelia. Si puedes, entrégaselo a Ángelo, añadí. Él se encargará de dármelo. Marco aflojó la mano. Parecía de buen humor ahora, incluso divertido. Se recostó en el sofá, y en su mejilla izquierda apareció un leve hoyuelo. ¿Así que de eso se trata? Bromeó. ¿Celos? Era solo parte de la promoción. Ya no tenemos ninguna relación, lo interrumpí con frialdad. No tienes por qué explicarte. Todo estaba dicho. No tenía intención de seguir discutiendo. Me dirigí hacia la puerta. Entonces, su voz, aún con ese tono perezoso y burlón, resonó a mis espaldas. Vuelve pronto. Bebí demasiado y no me siento bien. Quiero tu sopa mañana por la mañana. Mis pasos se detuvieron por un instante. Una vez, cuando Marco estaba filmando en el extranjero, me llamó borracho, diciendo que le dolía el estómago. Aún después de un mes entero sin descanso, tomé un vuelo de más de 10 horas solo para cuidarlo. A la mañana siguiente, cuando despertó sobrio, su primera reacción fue mirarme con frialdad. ¿Qué haces aquí? Qué tonta había sido. Marco, dije en voz baja. Adiós. Y desde atrás, su tono despreocupado. Que sea de mi hijo con calabaza. Capítulo 8. Apenas salí de casa. Fui directo al aeropuerto. 10 horas después, ya estaba al pie de las montañas nevadas de Meye. Al llegar al pequeño pueblo, me hospedé en una posada local. Apagué el teléfono y dormí un día y una noche enteros. Si la dueña, tan amable como insistente, no me hubiera despertado para cenar, habría seguido durmiendo. Me eché agua fría en la cara y me miré al espejo. Mi expresión naturalmente distante, combinada con los ojos cansados, me hacía parecer lista para actuar en una película de arte y dolor. Marco había protagonizado una así, una película premiada. Se entregó por completo al papel.
En una escena tuvo que convivir con ratas en un alcantarillado. Y se negó a usar doble. Después se duchó incontables veces. Y durmió abrazándome durante una semana. Aunque me dijo con rudeza, no te hagas ideas. En aquel entonces yo era feliz. Pensé que, por fin, estábamos más cerca. Me di unas palmaditas en las mejillas para despejarme. Aquel largo sueño no me había devuelto la energía. Al contrario, sentía que todos los años de agotamiento se acumulaban sobre mí. Desde el cabello hasta los pies, estaba vacía. Bajé las escaleras como un fantasma. Y me quedé mirando el tazón de gachas de mi hijo que humeaba sobre la mesa. Por el rabillo del ojo vi una silueta familiar. «¿Ángelo?», lo dije en voz alta, sorprendida. El hombre giró la cabeza. Sus ojos azules, profundos como el mar, no dejaban lugar a dudas. «¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo en la empresa?». Ángelo se acercó con unas cuantas zancadas y se sentó frente a mí. «Vine por la expedición de alpinismo en el Monte Meye. El próximo mes», dijo con naturalidad. El mismo motivo por el que yo estaba allí. Me llené de preguntas. Pero recordé que en su currículum había escrito que era aficionado al montañismo. Incluso había sido presidente del club de alpinismo en su universidad de la Ivy League. Aún así, antes de irme, había recomendado su ascenso. Debería ser su momento más ocupado. ¿Por qué estaba aquí? Ángelo negó con la cabeza y, sin decir más, movió unos platillos hacia mi lado derecho. Renuncié, fruncí el ceño. Has trabajado conmigo años. ¿Quién se atrevería a ponerte las cosas difíciles? ¿La Junta? ¿Esos viejos fósiles? Busqué el teléfono, pero recordé que lo había dejado en la habitación. Ángelo me detuvo con un ligero toque en la muñeca. Nadie me hizo nada. Simplemente, ya no tenía sentido seguir. Habíamos trabajado juntos 3 años. Y rara vez hablábamos de algo fuera del trabajo. Al ver su expresión, decidí no insistir. Si necesitas ayuda, dímelo. Aún tengo algunos contactos. Ángelo ya había pelado 2 camarones y los puso en mi plato. Sonrió, con los ojos azules brillando como un lago bajo el sol. Te lo agradeceré de antemano. Metí un trozo de camarón en la boca y pensé, ¿para qué me preocupo? Con esa cara, nunca pasará hambre. Podría ser modelo y vivir bien. Pero justo entonces, mi mano tembló y el camarón cayó al suelo. Ángelo frunció el ceño. ¿Estás segura de tener fuerzas para escalar el Monte Meye? El ascenso no era especialmente peligroso. Con el equipo y la ruta adecuada, no debía haber problema. Estoy bien, respondí, restándole importancia, y enseguida tiré los palillos. Me agaché para recogerlos. Y sonó un claro crack en mi columna. Parece que el trabajo me había pasado más factura de lo que pensaba. Ángelo me observó, preocupado. Roma, el clima en Meye cambia constantemente. Vas a necesitar fuerza física. Luego añadió con una leve sonrisa. Sé algo de masajes terapéuticos. Podría ayudarte con unos ejercicios de recuperación. Anticipándose a mi duda, completó. Considéralo un agradecimiento adelantado por tu recomendación. No imaginaba que mi cuerpo estuviera tan deteriorado. Acepté a regañadientes. La dueña de la posada pasó con una escoba. Me guiñó un ojo y susurró. Años sin verte y ahora el amor se te hizo realidad. Con razón llorabas tanto por ese trozo de hielo. Avergonzada, balbuceé. No somos. Pero Ángelo no pareció oírlo. Roma, dijo sonriendo. ¿Empezamos el entrenamiento ahora? Capítulo 9. Para mi sorpresa, la habitación de Ángelo estaba justo al lado de la mía. Esa noche, durante la fogata, me senté junto al fuego y ya no pude contener mis dudas. Lo miré fijamente, tratando de encontrar en su rostro tranquilo alguna señal de conspiración. Ángelo, te he pagado puntualmente 3 años, ¿no? ¿Viniste desde tan lejos solo para asesinarme? Bromeé. Ángelo se detuvo un instante y bajó la mirada. El reflejo del fuego danzaba en sus ojos azules. Roma, ¿recuerdas el Monte Rosa? Tú eres. Exhaló despacio. Soy Aarón, el hombre al que salvaste. El Monte Rosa era la montaña más peligrosa del país. Decían que estaba protegida por un dios. Pero sus tormentas repentinas se cobraban la vida de muchos alpinistas. Durante mi ascenso, supe que otro equipo se había perdido entre la nieve. Abandoné la subida y me uní a la búsqueda. Tuve suerte, encontré a un hombre casi sepultado por completo en el hielo. Era Aarón. Me reí al recordarlo. Así que eras tú. No tienes idea de lo que pesabas. Antes de reencontrarme con el grupo, pensé que moriría arrastrándote. Ángelo asintió suavemente. Entonces dijiste que querías volver a escalar el Rosa conmigo. Recordé aquel momento, el viento rugiendo, la nieve cubriéndolo todo. Y yo gritando para mantenerme consciente mientras lo arrastraba cuesta abajo. Le había dicho que debíamos sobrevivir. Que quería volver a ver a Marco.
y alcanzar la cima del rosa algún día. Al pensar en Marco, algo me pesó en el pecho. Forcé una sonrisa. Planeo ir a fin de año. Si te interesa, estás invitado. La revelación aclaraba muchas cosas. Bromeé. Con razón alguien con tu educación aceptó ser mi asistente. Era por pagar una deuda. Ángelo asintió. Le pregunté a tu antiguo equipo. Dijeron que no volviste a escalar. ¿Por qué? Subir el rosa fue mi decisión más impulsiva. Mi abuela acababa de morir. Nunca creí en los dioses. Pero se decía que el espíritu de la montaña concedía deseos a quien alcanzara su cima. Quería pedir por la próxima vida de mi abuela, salud y tranquilidad. Miré las llamas danzantes. Tenía deudas entonces. No podía permitirme correr ese riesgo. Ahora era diferente. Estaba sola y libre. Finalmente podía buscar lo que deseaba. ¿Por qué te gusta tanto escalar?, preguntó Ángelo. Guardé silencio. Tal vez era el efecto del alcohol. Pero las palabras salieron solas, porque mientras escalo, solo pienso en escalar. Cuando llego a la cima, me siento diminuta. Todo mi amor, mi odio, mi dolor, se vuelven insignificantes ante la inmensidad del mundo. Es como si me convirtiera en parte de la montaña. Miré la botella y murmuré, me encanta esa sensación. Ángelo permaneció callado, escuchando. Su mirada era tan tranquila, tan profunda, que me obligó a cambiar de tema. ¿Publicaste el comunicado de la ruptura? Sí, respondió con voz grave. ¿Y Marco te dio el copo de nieve con diamantes? Negó con la cabeza. Al día siguiente fue directo a la oficina de Mónica. No me dio nada. Bebió un sorbo de vino. El fuego se reflejaba en sus ojos. ¿Ese copo es tan importante? Moví el vaso, observando el líquido ámbar. No tanto. La primera montaña que escalé fue el Monte Meye. Llevé un copo de nieve de la cima y lo conservé en resina. Nunca se derretiría. Los diamantes los compré con el dinero de mis competencias. Para otros no vale nada. Pero para mí, tiene significado. La forma en que alguien trata un regalo dice mucho sobre cuánto valora a quien lo dio. Amelia le regaló un anillo a Marco cuando estaban en la secundaria. Él todavía lo usaba. Me quedé mirando el vaso, perdida en pensamientos. Hasta que Ángelo habló. No es algo sin valor. Ah, levanté la vista. Sus ojos estaban levemente enrojecidos. Es romántico. Si fuera mío, lo guardaría toda la vida. Lo miré, intrigada. Parecía alguien que empatizaba demasiado con las historias de amor. No pude evitar imaginarlo escuchando programas románticos en la radio. Llorando bajo las sábanas. La imagen era tan absurda. Con su 1,90 m y su rostro perfecto, que me eché a reír. El ánimo se me alivió. Ángelo, en silencio, me quitó la botella de las manos. Mañana entrenamos. Descansa esta noche. Capítulo 10. Empezaba a sospechar seriamente que F Group no le pagaba lo suficiente a Ángelo. Después del trabajo, aún encontraba tiempo para ir al gimnasio y trabajar medio turno en un centro de masajes para ciegos. 2 empleos extra, solo para ganar un poco más. Me diseñó un plan de recuperación física muy detallado. Y sus técnicas de masaje eran tan profesionales, que, después de una sesión en la que mi cuerpo se sentía ligero y lleno de energía, no pude evitar preguntarle, ¿dónde aprendiste todo esto? Ángelo soltó una risa baja. Después de aquella vez que bajamos de la montaña, fui a estudiarlo. También conocía cada detalle sobre el equipamiento de alpinismo. Cuando dejé la casa de Marco, no me llevé nada. Tenía pensado comprar lo necesario. Pero Ángelo ya había preparado todo por adelantado. Y además, cocinaba de maravilla. Cada día usaba la pequeña cocina de la posada para preparar la cena. Después de probar su comida varias veces, la dueña quedó completamente rendida. Acariciando su vientre redondo, observó a Ángelo lavando los platos con expresión soñadora. Guapo y buen cocinero, perfecto. Si no es tu novio, ¿me lo dejas? Lo dijo con total sinceridad. Necesitamos más hombres así de completos. El sonido del agua se detuvo por un momento. Yo sonreí. Lo siento. Modelo exclusivo. No se vende. El agua volvió a correr. Y vi cómo las orejas de Ángelo se teñían de rojo. La dueña, suspirando con dramatismo, se marchó murmurando algo sobre los capitalistas que exprimen hasta la última gota de sus empleados. Siempre supe que Ángelo era meticuloso en el trabajo, pero no imaginaba que también lo fuera en la vida diaria. Cuando terminó de limpiar, se secó las manos y se acercó a mí. No pude evitar comentarle, medio en broma, medio en serio. Han pasado solo unos días. Y ya no sé cómo vivir sin ti. Los ojos de Ángelo se iluminaron. Sonrió, una sonrisa tranquila y sincera. Y por un instante me quedé mirándolo. Sus facciones eran profundas. Y sus ojos azules brillaban como zafiros incrustados en una escultura.
Moví la muñeca y le propuse. Ya haces de asistente personal. ¿Quieres seguir en el puesto? Te pagaré según el estándar ejecutivo de F Group. No te quejarás. La sonrisa de Ángelo se desvaneció. El aire a su alrededor pareció enfriarse. Tras un largo silencio, murmuró, no hace falta. Piénsame como tu Cenicienta. Eso no podía aceptarlo. No me gustaba que la gente pagara las deudas con trabajo. Al día siguiente escalaríamos la montaña. Así que esa noche preparé una tarjeta bancaria a su nombre, planeando dársela después del descenso. A su lado estaba mi teléfono, apagado desde hacía mucho tiempo. Lo tomé, dudé un momento, y finalmente lo conecté al cargador. Esperaba algunas llamadas perdidas. Quizás un par de mensajes sarcásticos de Marco, pero en cuanto se encendió la pantalla, empezaron a llegar mensajes y llamadas sin parar, tantos que el teléfono se colapsó, y la pantalla se volvió completamente negra. Me quedé inmóvil, mirando el aparato muerto en mis manos, sin poder reaccionar. Capítulo 11. Una oleada de cansancio familiar me invadió. Lancé el teléfono un par de veces al aire, tentada de arrojarlo directamente a la fogata del patio, pero el banco más cercano quedaba a 2 horas en coche. Y hoy en día, donde hay internet, no existe el aislamiento. Suspiré, resignada, y volví a encender el teléfono. Tardó una eternidad en reaccionar, hasta que al fin pude deslizar la pantalla. Arriba del todo, encontré un mensaje que Marco había enviado el día después de mi partida. Roma, si te atreves a irte, no te arrepientas después. Unos días más tarde había compartido una noticia. La abrí. Era un video de aclaración. Antes de que la reportera terminara de hablar, Marco ya estaba mirando directamente a la cámara. Lo del tipo ideal que mencioné en la entrevista era una recreación de una escena del drama. La señorita Amelia y yo solo somos compañeros de trabajo. Nada más. Quien siga difundiendo rumores será demandado. Sus ojos estaban oscuros, enrojecidos, y había en su voz un matiz obsesivo, pero los comentarios estaban eufóricos. ¿Rompió el compromiso para poder salir públicamente con Amelia? ¿Soy la única que vio el anillo en su mano? Cuando estaba comprometido no lo usaba. ¿Y ahora qué? Terminó. Sí, apuesto a que es un anillo de pareja con Amelia. ¿Por qué se ve más sexy cuando parece un loco? Ante cada suposición sobre Amelia, Marco respondía, no he roto el compromiso. Volví a reproducir el video. El anillo plateado que siempre llevaba en el dedo meñique había desaparecido. En su lugar, llevaba el anillo de compromiso. Sin expresión, cerré el video y pasé por encima de los mensajes que siguieron. ¿Piensas ignorar el último deseo de tu abuela? Roma, ¿tienes conciencia? Después de todo lo que la familia de Marco hizo por ti, ¿renuncias así nomás? La competencia está aprovechando para atacar. Las acciones de F Group ya bajaron. ¿Esa es tu responsabilidad? Yo no acepté romper el compromiso, ni firmaré nada. ¿Quién te dio derecho a emitir ese comunicado? ¿Cómo pudiste irte sin llevarte nada? Eres una mujer. ¿No piensas en tu seguridad? Mi madre dice que me lo merezco. ¿No eras tú quien debía vigilarme? ¿Por qué tampoco le haces caso a ella? Roma. Amelia tomó el copo de nieve por error. No le di tus cosas. Roma. No puedo dormir. Estoy borracho. Ven por mí. Roma. Me duele el estómago. Si no vienes, me muero. Los mensajes se detenían 2 días atrás. El último decía, Roma, no puedo encontrarte. Esa noche me llamó 78 veces. Apagué la pantalla y sentí un dolor sordo, insoportable, en la cabeza. Si esto hubiera sido años atrás, con solo oír que Marco me necesitaba, habría olvidado sus palabras hirientes y me habría sentido feliz, ridículamente feliz. Pero ahora, lo único que sentía era asco, el mismo que provoca ver a alguien comer comida podrida. Miré por la ventana las montañas nevadas, difuminadas bajo la oscuridad, y pensé que, efectivamente, debería haber tirado el teléfono al fuego, pero en ese momento, la pantalla volvió a encenderse. Abre la puerta. Capítulo 12. Los golpes en la puerta llegaron al mismo tiempo que el mensaje. Rápidos, cargados de rabia. Apreté los dientes, intentando ignorarlos. Pero al final me levanté y abrí. Apenas se abrió la puerta, una figura oscura irrumpió con el viento helado y la nieve, abrazándome con fuerza. La voz de Marco sonó junto a mi oído, temblando de ira. Roma, maldita sea. ¿Cómo pudiste desaparecer así? Nadie me decía dónde estabas. Pensé que habías muerto. Su aliento estaba helado. Me rozaba la piel como agujas de hielo. Y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me aparté con todas mis fuerzas. Marco, ya no hay nada entre nosotros. Compórtate. En sus ojos ardía una furia contenida mientras me sujetaba la muñeca. ¿Nada entre nosotros?
Te llevé a mi casa cuando no tenías a nadie. ¿Eso no cuenta? Mi familia consiguió las pruebas para que tu padre fuera condenado de por vida. ¿Eso no cuenta? No firmé tu maldito contrato. No reconozco ese comunicado de ruptura. Aún tienes el 5% de las acciones de F Group. Soy tu prometido. ¿Eso no cuenta? Basta. Su voz se volvió un zumbido insoportable en mis oídos. Y antes de darme cuenta, estaba gritando. Mi voz aguda, quebrada. Lo sé. No tienes que recordarme a cada rato lo mucho que me debe tu familia. Tú me salvaste, tu abuela me quiso, tu madre me apoyó. ¿Qué más quieres que haga? Marco, ¿faltar a clases contigo? ¿Irme al extranjero a ser tu representante? ¿Pelear contra Mónica a tu lado? Mónica luchó con la Junta durante años. Si la transformación no hubiera funcionado, F Group habría quebrado. Y el esfuerzo de tu abuela y de ella se habría ido al infierno. ¿Podrías vivir con eso? Si yo no me hubiera encargado de todo, ¿crees que Mónica habría seguido cerrando los ojos a tus escándalos? Marco, mientras tú actuabas en el extranjero, tu abuela ya hablaba con su reflejo por culpa del Alzheimer. Tú querías perseguir tu sueño, y Mónica no lo aprobaba. Pero el mundo no gira a tu alrededor. Todos tenemos nuestras propias batallas. Nadie tiene tiempo de ser el obstáculo en tu historia. Marco me observaba en silencio. Luego levantó la mano, temblorosa, y la posó en mi mejilla. Intenté apartarme, pero ya era tarde. Vi las gotas frías en su mano. Marco, el orgulloso, el arrogante, bajó la cabeza y murmuró, mirando el agua en su palma. Lo siento. No me di cuenta de que estaba llorando. Parecía que el cansancio mismo hablaba por mí. Marco, sí, fui yo quien denunció la carrera ilegal de motos. Fui esa noche. No había barandillas, ni paramédicos, ni hospitales cerca. El más próximo estaba a 5 kilómetros. No podía imaginar que te pasara algo, pero aparte de eso, nunca te espié. Marco dijo en voz baja, no llores. Te creo. Durante años, mis palabras solo habían recibido su risa fría. Ese, te creo, llegó demasiado tarde. Vete, Marco. No quiero ser tu esposa, ni necesito tus acciones. Cada centavo que tengo lo gané trabajando. Si aún crees que te debo algo, llévatelo todo. No volvamos a hablar. Capítulo 13. Marco alzó la cabeza de golpe. Los ojos rojos, llenos de rabia contenida. Volvió a levantar los brazos, queriendo abrazarme. No, me aparté con tanta fuerza que mi cabeza golpeó contra la puerta entreabierta con un golpe seco. En ese momento, Ángelo apareció subiendo las escaleras. En un parpadeo, se colocó frente a mí, y le soltó un puñetazo directo a Marco. Marco cayó al suelo, sorprendido, mientras Ángelo me sostenía con firmeza, la preocupación marcada en el rostro. Roma, ¿estás bien? Marco, aún aturdido, se tocó la boca ensangrentada. La confusión en su mirada se transformó en una furia oscura. ¿Tu asistente? Roma, ¿me dejaste por él? La escena era tan absurda que no pude evitar soltar una risa amarga. De pronto comprendí lo inútil que había sido todo lo que le dije antes. La primera reacción de Marco siempre era la sospecha. Nunca me creyó, jamás. Tal vez fueron los comentarios venenosos de sus amigos. Pero él fue quien eligió creerlos. Lo miré. Aquel rostro que en otro tiempo había sido el reflejo de mi juventud. Los mismos ojos, las mismas cejas que recordaba de aquel día bajo la lluvia. Esa imagen fugaz de un chico en medio del aguacero. Me sostuvo durante noches sin dormir. Me dio fuerza para subir a cada podio. Pero si todos esos años de esfuerzo, de sacrificio, de gritar hasta quedarme sin voz, eran el precio para obtener un poco de su confianza, entonces ya no la quería. Él fue la luz de mi juventud. Pero ahora ojalá nunca lo hubiera conocido. Sí, le dije con una sonrisa helada. Llevo meses con Ángelo a escondidas. Rompí el compromiso porque tenía la conciencia sucia. Soy esa clase de mujer. Marco, aléjate de mí y enciende fuegos artificiales para celebrarlo. Ángelo dio un paso adelante, interponiéndose entre nosotros. Su voz sonó fría como el hielo. Marco, deja de acosar a mi novia. Si no lo haces, no me importará resolverlo a mi manera. Lo miré, perpleja. Vaya, pensé, se metió en el papel bastante rápido. De pronto, se oyeron sirenas en el patio. La policía llegó justo a tiempo para ver a Marco abalanzarse sobre Ángelo con un grito salvaje. La dueña de la posada apareció detrás, jadeando, armada con un palo de madera. Roma, ya llegué. Yo, no sabía si reír o llorar. Antes de que se lo llevaran, Marco seguía gritando. Roma, yo soy tu prometido. Solté una carcajada fría. Tú, ni siquiera apareciste en la fiesta de compromiso. Si hubo un compromiso ese día,
Fue entre mí y tu madre. El rostro de Marco se tornó blanco. Sus labios temblaron, pero no salió una sola palabra. Capítulo 14. Después de llamar a Mónica y recibir su respuesta tranquila. Déjalo ahí. 2 días en el calabozo le harán bien. Me giré y vi a Ángelo medio arrodillado junto a la cama, probando la temperatura del agua en una palangana con el dorso de la mano. Me miró y explicó con voz suave: tienes las manos heladas, remoja los pies un poco. Dormirás mejor. Le hice caso y metí los pies en el agua tibia, observando cómo Ángelo aplicaba pomada en el golpe de mi frente. Luego retorció una toalla caliente y empezó a limpiarme la cara con cuidado. Me sentí algo incómoda, así que le quité la toalla enseguida. No soy una niña, no hace falta que seas tan atento. Eres mi asistente, no mi niñera. Ángelo soltó un leve y en sus ojos azules brilló una sonrisa contenida. Es un privilegio de novia. Me quedé congelada, incómoda. Perdón, Ángelo, te arrastré a todo este desastre. Él negó con la cabeza. Aunque sea falso, ha sido un honor. En ese momento decidí mentalmente, le pagaría el doble este mes. Y además un bono por daño moral. Medio en broma, le dije: actúas tan bien que podrías probar suerte en el cine. Te iría mejor que siendo mi asistente. Ángelo contestó sin dudar: tranquilo, no estaba actuando. Y con la misma serenidad añadió: me gustas. No fue una actuación. Soltó la bomba emocional con tanta naturalidad, que me quedé allí, sentada al borde de la cama, con la boca entreabierta, procesando lo que acababa de oír. Unos minutos después, volvió con una taza de leche caliente. Tan calmado como siempre, la dejó sobre la mesita y dijo en voz baja: si no puedes dormir, llámame. Estoy afuera. Cuando estaba por salir, lo detuve. Ángelo se acercó, mirándome a los ojos. Yo respiré hondo y hablé despacio: si esa es la razón por la que te quedaste conmigo, lo siento. No estoy pensando en ese tipo de relación ahora. Y tal vez nunca lo haga. Por fin tengo tiempo para hacer lo que quiero hacer. En los próximos 10 años, quiero escalar las montañas más altas, las que nadie ha logrado conquistar. Incluso intentar escalar sin protección. No niego que me gustas, Ángelo, pero solo es eso. Capítulo 15. Cuando Ángelo escuchó las palabras, me gustas un poco, sus ojos se iluminaron al instante. Si tuviera cola, estoy segura de que la estaría moviendo. Espera un segundo, dijo. Menos de un minuto después, me puso en las manos un montón de papeles. Su currículum personal no era como el que había visto al contratarlo. Este incluía absolutamente todo: su educación completa, datos físicos detallados, situación financiera hasta el mes pasado, y un árbol genealógico entero. Pasé las páginas, atónita. ¿Tu padre es el director ejecutivo del grupo KWT? Miré la lista de sus bienes y luego recordé la tarjeta de salario que pensaba darle. Me sentí de repente como una ONG distribuyendo recursos. Al llegar a la sección de sus medidas corporales, me sonrojé y cerré el archivo de golpe. Ángelo, aún arrodillado a mi lado, me observó con seriedad. Roma. La primera vez que te vi fue en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, cuando estábamos en secundaria. Me gustaste desde ese momento. No te muestro esto para presumir, sino para demostrarte que soy una persona sana, equilibrada y económicamente independiente. Lo que siento por ti nace de la admiración y el cariño, no del deber ni de la culpa. No me debes nada. De hecho, que me digas que te gusto un poco ya es más de lo que esperaba. Marco fue un idiota con suerte. Nunca entendió que tu amor era un tesoro sin precio. Aceptaré cualquier tipo de relación que definas, jefa, amiga, lo que sea. Solo quería que supieras que tu existencia, por sí sola, puede hacer feliz a alguien. Sentí los ojos arder y la voz me tembló. Gracias. Necesitaba oír eso esta noche. Tomé aire. Saqué una tarjeta bancaria y se la entregué. Por ahora sigamos con una relación laboral. Ángelo no pareció decepcionado. Tomó la tarjeta con calma y me extendió la mano. Entonces, ¿la jefa acepta un abrazo de amigo? Dudé un instante, pero lo abracé. Sus brazos eran firmes y cálidos, con un leve olor a sol y jabón. Era un abrazo reconfortante. Y aún así, por alguna razón, me sentí invadida por la tristeza. Todas las lágrimas acumuladas durante años salieron de golpe. Ángelo no dijo nada, solo me sostuvo con suavidad y me acarició la espalda, hasta que, poco a poco, me quedé dormida. Capítulo 16. A la mañana siguiente partimos. El ascenso fue exigente, pero al final logramos llegar a la cima. Acampamos allí. Y al amanecer, cuando abrí la tienda y vi el sol elevarse sobre los picos nevados, sentí, por fin, que estaba empezando de nuevo, por primera vez en mucho tiempo. Mi mente estaba en silencio. Nada más existía,
solo la montaña y yo. Durante los siguientes 2 años escalé montañas grandes y pequeñas. A veces con Ángelo, a veces sola. De vez en cuando, Marco me enviaba mensajes. No sé cómo lo hacía. Pero aunque cambiara de número, siempre lograba encontrarme. Nunca le respondí. Hasta una tarde de invierno, en una cafetería bajo el glaciar, donde estaba con Ángelo. Vi a Marco, solo, sentado con una taza de café frente a él. Le murmuré algo a Ángelo y caminé hacia Marco. Si tienes algo que decir, dilo. Sus ojos oscuros me observaron fijamente. Su voz era baja, ronca. Roma, mientras quieras volver. El lugar de mi esposa siempre será tuyo. Sus manos apretaban con fuerza la taza. Aún llevaba el anillo de compromiso. Pero ahora tenía incrustado el copito de nieve de diamante. No me importa, Ángelo, susurró. Roma, te amo. Siempre te he amado, dijo Marco con voz baja. Solo que nunca supe cómo afrontarlo. Pasaron demasiadas cosas entre nosotros. Te odié por no estar de mi lado. Temía que fuera el dinero de mi familia lo que te mantenía cerca, no el amor. Roma, juro que nunca toqué a esas mujeres. Lo miré con calma. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración. Pero a la vez, me parecía más lejano que las montañas y los glaciares más allá del ventanal. Mi voz sonó suave, pero firme. Marco, después de tantos años, ¿de verdad no sabes si te amé? Pensaste que siempre estaría aquí, esperándote. Por eso usabas mis sentimientos como desahogo para tus emociones. Pero en mi mundo, eso no es amor. Su rostro palideció. Habló con urgencia. Aprenderé, Roma. Aprenderé a amarte bien. Te extraño, de verdad. Lo observé en silencio. Alguna vez fue un dios para mí. El hombre que me rescató del fuego. Y después, el mismo que consumió todo el amor que tenía. Todavía le agradecía. Pero ya no lo amaba. Se acabó, dije. Marco, cuando tomo una decisión, nunca miro atrás. Capítulo 17. Fuera del café, Ángelo me esperaba apoyado en el coche. Lo toqué con el dedo. Vamos, es hora de ir al Monte Rosa. Subimos juntos. Esta vez el clima era perfecto. Como si los dioses de la montaña nos dieran la bienvenida. En la cima, rodeada de un blanco infinito. Cerré los ojos y pedí un deseo a los espíritus del monte. Que mi abuela tuviera paz y felicidad en su próxima vida. Al girarme, vi a Ángelo también con los ojos cerrados. Sus labios moviéndose suavemente. Me acerqué y rocé su mejilla con un beso. Escuché su respiración entrecortada y no pude evitar reír. Le tomé la mano. Dicen que el dios de esta montaña es muy poderoso. Así que nuestros deseos se harán realidad. Ángelo me devolvió el apretón. Las orejas completamente rojas. Y en sus ojos azules brillaba una luz que parecía nieve bajo el sol. Miré hacia las montañas silenciosas y majestuosas. Todo lo pasado quedaba atrás. Y al frente. Sabía que aún había muchas cumbres esperándome.